La gente no cree que somos 6 millones. Recuerda que habíamos hablado nosotros y que yo dije éramos 6.300.000, 6.500.000. No llegamos a eso, son 6.100.000 y algo, ¿verdad? Es tal cual, los resultados del último Censo Nacional de Población y Viviendas nos dice de que somos en el Paraguay 6.109.000 y la comunidad indígena o los pueblos indígenas son una población de aproximadamente 140.000. Por supuesto que puede la gente tener sus dudas, es un cambio muy grande que se está planteando en el país, pero tenemos que aclarar que estos son datos preliminares que hoy día arranca un nuevo proceso del instituto de verificación, de concienciación. Tenemos 65 variables que tienen que ser analizadas, estudiadas en profundidad para tener también el resultado de las 20 temáticas que se van a abordar. Ya con el Banco Interamericano de Desarrollo queremos reforzar el equipo, queremos tener demógrafos de talla mundial, demógrafos referentes mundiales, verificando también los datos que arroja este censo, para que la sociedad paraguaya, para que la gente esté segura de los datos, que pueden ser muy reveladores, pero son un insumo fundamental para la formulación de políticas públicas y también para el sector privado, para que siga contribuyendo al crecimiento económico de la querida tierra guaraní. ¿Por qué, perdón, Noelia, por qué se duda de la realidad? O sea, habrá escuchado, lo escuchamos al propio ministro de Economía y Finanzas del Paraguay decir, tenemos que revisar algunos datos. ¿Cómo es eso, Iván? ¿Cómo se responde? ¿Cómo se argumenta? Porque ustedes tienen ese compromiso y esa obligación de convencernos. Es que al principio, cuando veíamos los datos, también nosotros nos sorprendió mucho lo que estábamos encontrando. Entonces, al comparar los resultados del censo con los resultados de las proyecciones, teníamos también muchas dudas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una encuesta postcensal. Nos fuimos nuevamente a la gente y le preguntamos si se censó o no se censó. Y el 94% nos dijo que sí, efectivamente, se habían censado. Entonces, no era un problema de cobertura. Obviamente, no hay censo que llegue al 100% de la población. Nosotros llegamos a un 94%. Estamos acorde a lo que logró Brasil, Ecuador, República Dominicana, Argentina. Lastimosamente, Costa Rica no llegó al 60% y tiene grandes problemas hoy. Segunda versión que hicimos, tomamos el registro único del estudiante, una base de datos muy robusta del Ministerio de Educación y Ciencias, y tomamos la franja de 7 a 15 años. Y encontramos 906.000 zonas. Entonces, comparamos con los datos del censo y las cifras que nos arrojaba el censo eran muy similares a las del RUE. Veíamos los datos de proyección y veíamos una sobreestimación muy grande. Fuimos al Ministerio de Salud Pública, verificamos las estadísticas vitales, o sea, la gente que nació y murió en los últimos años. Y las proyecciones estaban muy sobreestimadas y los datos del censo, una vez más, eran muy coherentes con los datos de registros administrativos. Hemos hecho, con la encuesta permanente de hogares, estudiado franja de cantidad de mujeres de 15 a 49 años, que en promedio es la edad fértil de las mujeres. Entonces, los datos del censo, una vez más, eran coherentes con los datos de la encuesta permanente de hogares y las proyecciones nos decían que tenía que haber más de 2 millones de mujeres y la encuesta y el censo nos dicen que hay alrededor de 1,5 millones. Entonces, una serie de verificaciones. Otro tema que robustece lo que estamos publicando a la opinión pública es el crecimiento. ¿Cuál es la tasa de crecimiento del Paraguay? Estamos en 0,89. Brasil publicaba su cifra de crecimiento hace unos meses, están en 0,5. Entonces, estamos acorde con lo que se está viendo en la región. Estamos muy lejos de Europa, que en algunos países ya la tasa de crecimiento es, digamos, 0%. Entonces, todas estas evidencias nos dicen que los primeros datos, los datos preliminares que estamos entregando son muy robustos. Estas cifras pueden cambiar, pero ya no van a variar mucho. ¿Qué es lo que viene por delante? Robustecer el equipo técnico. Hay técnicos muy buenos. También el Banco Central, el Viceministerio de Economía tiene técnicos muy importantes, muy capacitados, pero nos hemos ir un poco más allá. Queremos tener referentes mundiales, gurú en demografía a nivel de talla mundial, para que vengan y vean también nuestros datos, no para validar, sino que también para la explotación de los datos, porque hay una riqueza de información que deja este censo que es impresionante.
Héctor, la gente también dice, pero si en la cédula uno se va a avisar que somos casi 8 millones, ¿esto no es parámetro entonces? Es que la cédula, Noelia, no te garantiza la inmortalidad. La gente también muere. Hay gente que sacó cédula y emigró. Hay gente que tiene cédula y ya lastimosamente falleció. Otro dato que tenemos que hablar, ¿qué pasó en los últimos 20 años? Y las proyecciones. El Paraguay se venía manejando con proyecciones, que son estimaciones matemáticas en los supuestos y tomando los datos que en ese momento están disponibles. Entonces, las proyecciones decían que éramos una población, de hecho, que esa fue la hipótesis con la cual nosotros arrancamos el proceso. Pero en estos 20 años pasaron muchas cosas, una inmigración muy grande hasta el 2010 a España. Imagínense, el saldo migratorio que publica Naciones Unidas hoy día nos dice de que hay 533.000 personas que salieron del país y ya no regresaron. Y la mayoría de las personas que viajaron son potencialmente madres. Entonces, seguir haciendo proyecciones por una población de mujeres que ya no en el país, obviamente te va a llevar a conclusiones erróneas. Otra cuestión que tuvo que ver también es quién esperó la pandemia del COVID-19. Cuando hacían las proyecciones en el año 2013-14, nadie esperaba la pandemia del COVID. Entonces hay una sobremortalidad y también un cambio en las pautas de migración. Otro dato demasiado revelador es que no se tomaron los datos del 2012. No se quiso usar el dato del volumen o la cantidad de personas del censo 2012 porque tuvo muchos problemas. Nosotros seguimos pagando las cuentas de ese resultado limitado que tuvo ese censo. A nivel de volumen de población no se pudo tomar, sí aportó también como una gran encuesta, se tomó como una gran encuesta con las características, sí podemos estudiar, pero el volumen se tomó de 10 años atrás. Entonces el Paraguay, por primera vez en 20 años, tiene datos de población surgidos de un censo, surgidos de un operativo de campo que una vez validado y verificado, es lo más robusto que puede tener cualquier país en materia estadística. A ver un poquito, 94% de gente visitada, ¿no? Es lo mínimo que se, digamos, sugiere para hacer un cálculo aproximado de cuántos habitantes somos. Aquí el censo del 2012, ¿qué porcentaje de la población visitó? 76%. O sea, muy poco, muy bajo. Sí, muy y aún bajo. así el número era mayor a lo que salió ahora. Entonces ahí, ¿cómo se explicaría eso? Menos gente visitada, pero un número mayor a lo que salió ahora. Los datos no son del censo, los datos que se publicaron son de proyecciones. Y esas proyecciones se extrapolaron 10 años atrás, en ese momento. Y la base de las proyecciones es el año 2000. Entonces, yo puedo hacer una estimación en base a lo que hoy encontramos en el censo. Las estimaciones para mañana, para pasado mañana, para un año, para 2 años van a ser muy precisas. Pero de aquí a 22 años van a pasar muchas cosas. Por eso es que los censos, Juan, se hacen cada 10 años. Claro. Porque los cambios en la transición demográfica alteran la estructura base de la población. Las estimaciones de fecundidad, de mortalidad, de migración, tienen que ser ajustadas para que el país haga frente a los desafíos que tenemos en salud, educación, vivienda, empleo, etcétera. La proyección es básicamente así como el presupuesto. Proyectas más o menos cuánto vas a gastar, pero por el camino pueden suceder cosas que varíen esa proyección. Las proyecciones son ejercicios matemáticos que consideran, mejor dicho, a los tres elementos de la demografía. Las muertes, o sea, la gente que muere, o sea, el stock actual o la cantidad de personas actuales, se le suma los nacimientos, se le restan los fallecidos y más o menos migración. Ahí se tiene el saldo migratorio. Se ve si de que salió regresó o no. Y cuando hacían las proyecciones del 2012, me imagino yo que ellos sabían si esa gran migración que hubo, por ejemplo, a España, iba a regresar. Y esas personas hoy sabemos que no regresaron. Ahora yo digo, si esto se hizo así, resulta que hicimos todo mal las proyecciones en materia de inversión a gasto público. No precisamente, don Carlos, se hizo, las proyecciones se hicieron con los datos disponibles
y de la mejor manera posible. En ese momento tenemos la robustez o la solidez de nuestras estadísticas vitales que hoy tiene el Ministerio, que han trabajado mucho y han mejorado mucho el registro de nacidos y de fallecidos. Y la robustez en un registro único del estudiante. Hoy sí, exacto vos, que el Ministerio de Salud con unas, según los datos de proyecciones, se le van a vencer todas las vacunas porque no van a encontrar los niños. Era un reclamo que le hacían al instituto, nos decían, ¿dónde están los niños que ustedes dicen proyecciones? O educación mismo. Entonces ellos empezaron a trabajar muy fuerte en sus registros administrativos, que es otro capítulo que ha llevado fuertemente en el sistema estadístico nacional. Usted ya conversó con el ministro de Economía porque ayer dio una suerte de descreimiento a estos números y dijo que le gustaría hacer una revisión con su equipo porque este trabajo técnico que hicieron ustedes fue en la época de Mario Abdo y no en este gobierno. Sí, yo me puedo poner del ministro, yo haría lo mismo, Blas. De hecho, que es la metodología extra, una revisión exhaustiva. No solamente por técnicos muy preparados que están nacional, sino que nosotros queremos ir un paso más allá y que vengan los especialistas demógrafos mundial. Hoy, gracias al BID, tenemos ese puente a esos. Y nosotros ya nos reunimos, yo tuve reuniones con el equipo del viceministerio, también con representantes del Banco Central, pero esto recién comienza. Acá vamos a empezar a estudiar y a profundizar el análisis y a validar los datos. O sea que estos números luego de esta revisión técnica. Pueden variar, pero no a nivel de totales ya no va. O sea No, que es que eso, vamos a alcanzar 7 claro, millones más o menos como creemos. Es que nosotros dimos vuelta todas las pruebas, verificamos registros administrativos de salud, de educación, encuesta permanente de hogares. El CELADE, que es el Centro de Demografía, también ya bajó las proyecciones. Ellos están publicando una cifra de 6,5 millones. Ese Ahora, 6%, perdón, ese 6% no visitado, ¿qué número representaría? No, es nada, digamos. Aproximadamente no. Es nada para la metodología, pero son un grupo importante de personas, de cerca de 400,000 personas que no visitaron. ¿Y por qué no? Y porque hay edificios que no nos recibieron. Nos fui 6 veces a los edificios y el portero no nos dejó pasar. Hay estancias que no nos abrieron sus portones. Pero también situaciones en donde sí esperaron y nunca fueron. También se puede ¿verdad? dar ese caso. Claro que sí, ¿Sí? don Carlos. Pues ahora, si uno mira, por ejemplo, Iván, sin ser analista ni técnico, mucho menos, ¿cuánto es la población escolar? La que, por ejemplo, hablamos, 1.500.000 alumnos inician clases, se suele leer, se ¿verdad? suele En los títulos. Sí. Eso significa de edad escolar de 6 años hasta 17. Sería los que están la mayoría son 1,5 millones. El RUE, el Registro Único del Estudiante del Ministerio de Educación, nos dice en una franja etaria de 7 a 15 años que hay 906,000 jóvenes. Vamos a suponer que sean 1 millón. 1 millón. 1 millón. En el padrón, ¿cuánto? En el padrón electoral, la gente que está habilitada para votar, son 4,5 millones. Nosotros estudiamos también el padrón electoral, pero vimos muchas personas, o sea, no muy robusto. Hay mucha gente fallecida que sigue estando. Sí, pero sí, estos datos nos permiten ir a confirmar lo que sospechamos, que hay Exacto. gente que ya no debería estar en el padrón y que sigue estando. Así mismo. El número tiene que ser mucho menor. Claro. Si hay cuánta gente fallecida. Y estos datos estadísticos que hicieron en el INE va a ayudarle también a la justicia electoral para limpiar su padrón. Y menores, Totalmente. Yo creo que ellos tienen la información y están en un proceso también de depuración. Pero vayamos al RUE. Estamos 906,000, o sea, están registrados 906,000 de la franja de 7 a 15 años. El censo nos dio una cifra muy cercana. ¿Y cuánto nos daban las proyecciones? Cerca de 1,300,000. El RUE es exclusive niños matriculados, se aclara, ¿no? Sí, el registro de todos los estudiantes, Ajá. que tiene Ahora, una cobertura muy cercana al 100%. estamos envejeciendo, de 0 a 14 años en el 2012 30%, ahora 24,3%. Históricamente 35% siempre se dice de niños y adolescentes en Paraguay. Estamos envejeciendo. Estamos envejeciendo. Imagínate, en el año 50, los que tenían menos de 15 años, menos de 14 años de edad, eran alrededor del 44% de la población. Hoy eso cayó casi a la mitad. Solamente el 24% tiene de 0 a 14 años. Ujú. ¿Y qué pasó con los adultos mayores? En la década de los 50 estábamos en torno a 3
de adultos mayores, o sea, personas de 64, 65 y más años. Hoy estamos en un 9%. Sin embargo, la fuerza de trabajo o la gente en edad productiva sigue siendo una franja muy importante del 67%, que sigue teniendo el Paraguay una ventana de oportunidades. Pero la tendencia en Paraguay y en todo el mundo es al envejecimiento de, digamos, de la población. O sea, estamos gastando el bono, se está gastando. Se está gastando el bono. El bono demográfico, digamos que es cuando se han hecho los cambios y la gente puede capitalizar la juventud en materia de trabajo o mercado, etcétera. Director, ¿el porcentaje de las mujeres que emigraron, eso se tiene también? Nosotros hicimos un exhaustivo estudio con un especialista en migración, justamente Sebastián Bruno, y él nos explicaba que la migración que se dio a España, en un 64% eran mujeres. Entonces, nuestras madres potenciales viajaron y las estimaciones de proyección seguían estimando una fecundidad para gente que ya no estaba en el país. Entonces, por eso son algunos de los muchos elementos que nos llevan a concluir que las proyecciones estaban sobreestimadas. Pero esto no es un fenómeno que se da solamente en el Paraguay. En el caso del Brasil hay un descalce de 13 millones de habitantes entre sus proyecciones y también los datos del censo. En República Dominicana hay un desfasaje de 2 millones de habitantes entre su censo y sus datos de proyección. Entonces, este no es un fenómeno, llama la atención, claro que llama la atención. Tenemos que explicar, por supuesto que tenemos que explicar. Vamos a revisar todo, vamos a revisar, pero no solamente con técnicos nacionales, que son muy capaces, pero también queremos que demógrafos de clase mundial estén revisando los datos del país. Y con esto también, o sea, los datos son importantes, tener los números, por lo menos la referencia, o sea, por eso yo creo que de repente uno no cree mucho, somos 6 millones y algo, pero con esto también se sabe si se necesitan más ingenieros, si se necesitan más abogados, sabemos que una cantidad, pero ya al tope más o menos, para cada paraguayo ya hay un abogado ahora, pero se tiene eso también con esto, director. Eso y mucho más, Noelia. Imagínate, vamos a tener en la casa, vamos a tener los empleos. ¿A qué se dedica la gente? Vamos a verificar nuevas profesiones. Vamos a tener necesidades básicas insatisfechas, que son carencias en salud, educación, vivienda, empleo. Vamos a saber cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos, y todo esto nos va a decir qué necesitamos como país. Vamos a ver cómo estamos con las personas con discapacidad, cómo eso evolucionó. Hoy ya estamos planteándonos tener el primer atlas de la discapacidad en el Paraguay, para ver realmente cómo están nuestros hermanos discapacitados. También vamos a conocer los datos de migración, de fecundidad, de mortalidad, también en materia de viviendas, el déficit habitacional, cuánto realmente es en lo cuantitativo, en lo cualitativo, cuáles son las materialidades, cómo está la propiedad de esa casa, si vive en alquiler, si en condominio. Entonces, un cúmulo de información fundamental que para cualquier gobierno realmente tener información así fresca, reciente, es un activo demasiado importante. Con este índice poblacional, don Iván, ¿se puede deducir que el Producto Interno Bruto per cápita pudo haber aumentado? Porque algunos economistas sostienen que en este índice de 6 millones y monedas, el PIB necesariamente tuvo que haber aumentado por lo menos un 20%. Es una hipótesis, Blas, que tenemos que comprobar. Entonces, es una de las posibilidades. Y si somos tan pocos, yo digo nomás algo, Carlos, porque todos ya no cambiamos por nuestro estilo de vida, o sea, hay demasiada corrupción por lo visto. Deberíamos distribuir mejor, ¿verdad? claro, Sí. claro. Es que nuestro estilo de vida ya cambió hace mucho tiempo. Hay una migración muy fuerte del campo a la ciudad. Los hábitos de la vida rural son muy distintas a los hábitos de la vida urbana. Hoy tener un hijo es parte de un análisis económico de las parejas. Las mujeres están ganando, digamos, están creciendo mucho profesionalmente en los niveles terciarios de educación. Hay un protagonismo muy grande de las mujeres. También hoy las mujeres deciden tener hijos más tarde, deciden formarse, deciden trabajar. Sin embargo, los ingresos todavía nos evidencian una brecha entre hombres y mujeres.
el promedio de una persona ocupada, el promedio de ingresos de una persona ocupada hoy en el Paraguay es de 2.700.000 guaraníes. De un varón ocupado, un promedio de ingresos es de 3 millones de guaraníes. Y las mujeres ocupadas están en promedio de 2.300.000. Hay una brecha importante todavía entre hombres y mujeres en los promedios nacionales. Iván, director, dijiste los úteros se fueron del país y no regresaron. Y eso generó, parece una reacción. Dijiste eso, yo no escuché, pero se publicó. Yo pido disculpas si es que con mis expresiones dañé a alguna persona o falté el respeto a alguien. De corazón pido mil disculpas, pero también quiero evidenciar que este equipo que hoy tiene el INE es el que más ha trabajado para visibilizar la realidad de las mujeres. Hicimos la primera encuesta sobre violencia contra las mujeres. El 78,5% de las mujeres sufrió algún tipo de violencia durante toda su vida. Tenemos un atlas de la mujer que evidencia las brechas que existen entre hombres y mujeres en las dimensiones de salud, educación, también empoderamiento, trabajo, comunidad indígena, COVID, toma de decisiones. También es la primera vez en la historia del país que tenemos una estrategia nacional de desarrollo estadístico en materia de mujeres. Yo reitero, don Carlos, pido disculpas, no fue mi intención faltar al respeto absolutamente a nadie, pero sí tenemos que contar una realidad. La migración en gran medida tiene rostro de mujer. Nuestras madres potenciales en gran medida salieron del país. Se calcula 500.000 paraguayos afuera. A mí me suena pequeño ese número, pero ese es el cálculo. No, cuando yo hablo de 533.000 personas, estoy hablando del fenómeno registrado en los últimos 20 años. En los últimos 20 años, el saldo migratorio, o sea, la diferencia entre los que salieron y entraron, pero los que ya no volvieron, son 533.000 personas en los últimos 20 años. En los registros de Argentina, todavía ellos no tienen, como nosotros tampoco, terminado todo el procesamiento de los datos del censo. Vamos a tener datos precisos, pero los primeros datos que ellos nos envían de la gente registrada en Argentina es de una población de alrededor de 700.000 personas. Sí. En España se mejoró mucho el registro del Instituto Nacional de Estadística porque la gente se acercó y se registró para vacunarse contra el COVID. Entonces hay una población de más de 100.000 habitantes hoy paraguayos residentes en España y también una población cercana a los 30.000 en Estados Unidos. Más o menos 1 millón, entonces podríamos creer. Sí. Y ese es un dato importante, como hablábamos el sábado pasado. Estamos hablando de 6.109.000 de personas que estuvieron y salieron en la foto del 9 de noviembre. Pero hay una población también entre 800 y 1 millón fuera del país, ¿verdad? Hay también, independientemente de estos datos que dieron a conocer el último jueves, director, un informe de la Contraloría con respecto al tema de los gastos. ¿Se puede justificar todos estos gastos independientemente del informe de Contraloría que dice que aparentemente se utilizaron mal algún monto de dinero? No, tenemos el informe de Contraloría que hizo una revisión exhaustiva y las observaciones no pasan de, digamos, de planes de mejora, ¿verdad? No hay daño patrimonial, no hay malversación de fondos. Entonces, ese informe también lo vamos a publicar. Recibimos el informe final hace 2 días, pero ya estuvimos trabajando con ellos también en el descargo de las cuestiones que ellos observaban, ¿verdad? Por ejemplo, cierto, de repente faltaba introducir el MESIT o cuestiones así, ¿verdad? Pero en ningún momento se señala que hay daño patrimonial o malversación o algo que evidencie malos manejos en los fondos o manejos que no estén acorde a la reglamentación. Y es importante también señalar que estamos hablando de un préstamo internacional del Banco Interamericano de Desarrollo para con el Paraguay. Entonces, el procedimiento del operativo se manejó según las políticas del banco y ellos también piden informes exhaustivos permanentemente y también nosotros estamos reportando. También tuvimos una auditoría independiente del Banco Interamericano de Desarrollo que se hace anualmente y los resultados son muy coherentes con lo que está mostrando la Contraloría. Y también, por supuesto, fuimos invitados a la mesa directiva del Senado en su momento y también la Cámara de Diputados
pidió informes con 50 preguntas que contestamos con más de 15.000 páginas. Bueno, director, y el instituto está en condiciones de argumentar, de explicar punto por punto todo esto para que no genere ningún tipo de duda. Ese es el procedimiento que ahora más tenemos que hacer, don Carlos, ¿verdad? Tenemos que mostrar las evidencias, el origen de la información. Tenemos toda la evidencia para justificar los números que estamos mostrando. Es más, esa fue la primera gran decisión que hemos tomado de volver a la tradición de censos, de un censo de hecho, que pare el país un día para tener una mayor cobertura, y después hicimos un proceso de recuperación también muy exhaustivo. El censo del 2012 fue otra metodología, fue un censo de derecho que no paró el país y la gente podía registrarse según dónde vive. Podía una persona responder por todo el núcleo familiar. Esa metodología la dejamos atrás, no porque sea mala, sino que porque nuestro país no está listo para una metodología de un censo de derecho. Volvimos a un censo de hecho, le pedimos a la gente que se quede en su casa, y el gran logro de todo esto tiene la gente, que acató y exigió censarse como nunca. ¿Cuánto costó el censo? Tiene un presupuesto, el censo es un proyecto de 5 años, tiene un presupuesto total de 43 millones de dólares, y a este momento estamos llegando a una ejecución del 75-80% más o menos. Bueno, es muy importante lo que pueda resultar de un trabajo como este, director. Totalmente, estamos sentando las bases del Paraguay del presente y del Paraguay del futuro. Estos datos se van a estudiar por siglos en la historia del Paraguay y van a servir a este gobierno, al sector público también, y por supuesto se va a estudiar por mucho tiempo. Iván, gracias por venir a compartir con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes por el valiosísimo espacio que nos dan. Yo doy también un saludo y un deseo de muy buen fin de semana a toda la audiencia. Gracias, don Carlos.